Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro segmento Rimanaku y Palestra en la edición número 29 de la Feria Internacional del Libro de Lima. Estamos Palestra Editores en el stand 88 y en esta oportunidad nos acompaña el profesor Renzo Cavani. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitarme. Perfecto. Bien, como ustedes saben, estos segmentos están para nosotros dar a conocer a toda nuestra comunidad y a nuestro público mucho más allá de lo que podemos leer en nuestras recientes publicaciones. Y en esta oportunidad hablaremos de el nuevo derecho de la inteligencia artificial que el profesor Cavani ha tenido la oportunidad de leer. En primera, de manera general, ¿qué tal le pareció la obra? Muy interesante. Una obra interesante, una obra bastante completa en cuanto al impacto que puede tener la IA en diversas instituciones jurídicas y en su regulación, y sobre todo con muchos insights, como te comentaba antes de la entrevista. O sea, ella, la profesora Yusela, se coloca con algunas preguntas, da algunas problematizaciones que invitan al lector o la lectora a poder eventualmente profundizar más, porque son temas muy complejos realmente. Precisamente, y ya que menciona este aspecto actual, ¿no? Porque el impacto de la inteligencia artificial creo que podríamos ponerlo que ha ido creciendo en los últimos 15 años, ¿no? Porque tan lejano, o mejor dicho, tan cercano no es, creo que se ha estado comentando desde mucho antes. Y precisamente usted hizo recientemente una tesis, y trayéndolo también al contexto del libro, ¿qué aspectos relevantes, ¿no?, de la actualidad considera que han sido respondidos tal vez con esta obra, o qué aportes nos podría traer esto a estas alturas del movimiento tecnológico? Por ejemplo, el libro tiene un par de capítulos en donde insiste bastante en el modelo de riesgos del Reglamento Europeo de la Inteligencia Artificial. Son artículos que han sido actualizados. Ella ya los ha publicado antes y los publicó, por tanto, cuando todavía era un proyecto, cuando no era aún una ley vigente. Pero ahora con la ley vigente y ya están actualizados, una de las cuestiones más importantes es justamente este modelo de riesgos. Entonces, claro, tiene varias particularidades, creo que tal vez se pueda conversar más adelante sobre esto, pero yo creo que la mayor importancia, más que para mi tesis, que por supuesto yo también traté este modelo ya cuando estaba publicado un poco como para poder decir cómo es de que el sistema específico que estudié en mi tesis doctoral, un sistema muy concreto sobre temas de precedentes, cómo es de que se podría implementar a la luz del modelo europeo, una parte de la tesis, fuera de lo que puede haberme sido de provecho para mí. Creo que es un libro muy importante porque da algunas problematizaciones, además de una exposición, por supuesto, diría yo, bastante buena, da algunas problematizaciones sobre los problemas de ese modelo. O sea, problemas de ese modelo en la propia Europa, bajo los ojos de una profesora europea, como es ella, que es catedrática en Bolonia. Entonces, eso es importante porque en el 2024, justamente cuando estaba por aprobarse este reglamento, hubo un borrador de reglamento de la ley de inteligencia artificial peruana, que era, en gran medida, adoptaba el modelo de riesgos, un riesgo inaceptable, alto, mínimo, etc., ¿no? Es un borrador que quedó alejado, pero hay luego otro borrador que ese todavía no ha sido circulado. Entonces, creo que revisar este libro puede ayudar a problematizar sobre qué modelo necesitaremos para el Perú. Será un modelo de riesgos que ya es criticado en Europa para efectos de la realidad europea, en donde hay mucho desarrollo de la inteligencia artificial, un modelo en donde quiere de alguna manera tener su propio perfil frente a China y Estados Unidos. El Perú evidentemente no está compitiendo con eso. Claro, Entonces, no. eso es algo, por ejemplo, que invita mucho a la reflexión. Y este libro, con la exposición que tiene y las críticas que hace, creo que lleva un poco a que el lector se pregunte realmente, ¿y el Perú debe seguir esa ruta o no? Y en ese sentido, ¿cómo ve usted, así tal vez unos pasos más atrás, ¿no?, el futuro de la inteligencia artificial en cuanto a su reglamentación en este escenario peruano? Bueno, en realidad es una ¿Con gran, optimismo, nada? es una gran pregunta en realidad. Una de las cosas, por ejemplo, que dice la profesora Yusela, es que este reglamento de la IA, que buscó ser totalizante, Uh -huh. a pesar de tratar de serlo,
dejó de lado cosas muy importantes. Por ejemplo, no hay regulación sobre responsabilidad civil de la IA. Fundamental, ¿eh? Tampoco hay, por ejemplo, regulación respecto de temas de protección de datos personales. O sea, Europa más o menos como que se sigue manejando con el reglamento del 2016, y esto es un poco más antiguo, que no estaba pensado para la IA, por cierto. Hay, por ejemplo, cuestiones que también, algunas otras cuestiones como derechos de autor, por ejemplo, de que no ha propiamente trabajado este reglamento europeo. Entonces, teniendo eso en cuenta, creo que en el Perú tenemos un trabajo enorme. Sí, tenemos una ley de protección de datos personales, por supuesto, pero claramente no pensada para la IA. Entonces, este nuevo reglamento que va a ser la gran norma que tendría el Perú, porque la ley es normas programáticas, son principios abstractos, éticos importantes, ¿eh? Pero es el reglamento nacional el que va a terminar de definir qué modelo queremos y sobre todo cómo se interconecta con temas de protección de datos personales, que es, justo hablaba con mi hermano hace poco, es de lo más importante en una regulación de la IA, porque va a haber, porque se trabaja con una cantidad enorme, gigante de datos, la Big Data, que tiene muchos datos personales, ¿no? ¿Cómo se maneja eso? ¿No? Además, con temas autorales, por ejemplo, también, y ni qué decir con temas de responsabilidad, que mal que bien hay alguna jurisprudencia internacional que viene trabajándola, pero sí que se requiere una decisión política del legislador sobre cómo responder, ¿no? Sí, claro, claro que ahí hay muchísimas cosas que resolver precisamente desde el aspecto político para pues tomar una decisión y aterrizar, ¿no? ¿Qué tipo de regulación deseamos tener y cosas que son bastante necesarias? Precisamente aquí en la feria muchas personas están preguntando por libros de inteligencia artificial, protección de datos personales, derecho a la intimidad, y eso da mucho de qué hablar sobre los aspectos investigativos de nuestra audiencia, ¿no? Y sobre ello, y a usted qué le motivó a poder investigar sobre el tema. Bueno, en realidad yo comencé el doctorado con un proyecto que no tiene Nada que ver. nada que ver, que es algo que le pasa a algunos doctorandos, ¿sí? A muchos, sí. Hasta que mi asesor, el profesor Jordi Ferrer, vio que las cosas no iban bien con ese proyecto que tenía y me dijo, hay que replantear. Entonces, recuerdo haberme juntado con él aquí en Lima en el julio de 2019, ya hace unos añitos, y me dijo, mira, ¿por qué no buscas responder estas preguntas? Y un poco me soltó dos preguntas que tenían que ver con el impacto de la IA en temas de vinculación de precedentes y en el trabajo con la ratio decidendi para poder aplicar precedentes. A mí me parecieron preguntas muy interesantes que pues, no tenía ni idea cómo responderlas. Y esto fue lo que me impulsó, por supuesto, cuando el director de tesis te da sugerencias, no son sugerencias, no son, hay que hacerlo, ¿no? Entonces yo, pues, traté de hacerlo y por ello es de que, digamos, luego de esta tesis, que por supuesto a mí me parece como un esfuerzo para poder problematizar sobre un punto muy, pero muy concreto de la inteligencia artificial aplicada al derecho, creo yo que es algo que en el tiempo que me tomó hacer este trabajo, algo que realmente da mucho pie para la investigación, mucho pie para la discusión. Y no solo a nivel técnico, que ahí hay mucho que aprender de los científicos de la computación, de los ingenieros, ¿no? Hay que de alguna manera manejar un poco el lenguaje que ellos manejan, sino también, y esto creo yo es algo fundamental, temas éticos de la IA. El tema de ética de la IA ya es una disciplina en sí misma. Hay autores que fundamentalmente trabajan en eso, claro, como Luciano Floridi, por ejemplo. Entonces, todas estas discusiones a nivel de investigación, como mencionabas, Mayra, son, creo yo, decisivas, realmente fundamentales para efectos de una futura política pública nacional peruana de la IA. ¿Tenemos ley? Tenemos ley. ¿Tenemos un borrador de reglamento que todavía no se ha circulado? Lo tenemos. Ya, pero ¿qué hay con la política pública? Porque uno puede tener, como tú sabes, normas que no se aplican. La política pública es algo mucho más complejo que el aspecto solamente normativo. Entonces, esa política pública que me imagino que el gobierno peruano va a tener que llevar adelante pronto, tiene que nutrirse de problematizaciones hechas por la academia a nivel, de un lado técnico, que parece a lo que están en primer lugar apuntando, pero también al ámbito ético, que hasta donde yo he podido mirar las conferencias
en nuestro país, los textos que se han podido problematizar, no hay mucho. Esto es muy importante, de verdad. Ujú. Claro, es un campo que todavía está cegándose poco a poco, ¿no? Y sobre ello, doctor, un poquito nos podría indicar para qué público sería perfecto o qué consejo le daría a aquellas personas que están precisamente buscando bibliografía sobre el tema y necesitan tal vez algún tip en relación a la investigación. Sí, hay, yo creo que diversos libros que vienen siendo traducidos sobre IA que buscan apuntar a públicos diferentes. Por ejemplo, libros que son más, digamos, una introducción a la inteligencia artificial, libros de pronto un poco más complejos. Pero este libro de la profesora Yusella, yo lo veo como una muy buena guía a los principales problemas que la IA genera cuando impacta en instituciones que se vienen estudiando hace mucho tiempo. Por ejemplo, contratos. Hay un capítulo sobre contratos. Por ejemplo, derechos de autor. Por ejemplo, responsabilidad civil. Por ejemplo, hay también un capítulo que es un poco más cercano a lo que yo veo, que es el impacto de la IA en la justicia y en el abogado, o la abogada también, por supuesto. Entonces, yo creo que los temas que con mucho criterio se han recogido en este libro son, diría yo, de los más importantes que hay, porque inclusive hay también reflexiones éticas a lo largo de esos capítulos. Pero es una gran guía también para poder aproximarse a la regulación europea. Puede parecer muy lejano, pero no lo es tanto, porque en realidad la legislación de la Unión Europea es muy representativa, es muy importante a nivel mundial. Y de hecho, nosotros solamente basta ver el primer borrador que es claramente influenciado por la UE. Entonces, dicho esto, en la exposición sobre estos reglamentos, que no solo se limita a la exposición de los reglamentos de la IA, también de temas de datos personales y muchos otros que han venido apareciendo en los últimos años. Y además de la exposición, la problematización yo creo que es una gran ventaja de este libro. Por tanto, si es que alguien quisiera, por ejemplo, enterarse un poco de, en primer lugar, cuál es el impacto en las instituciones clásicas o algunas de las instituciones clásicas del derecho de la IA y además una exposición con su problematización de la IA en ámbito europeo, yo creo que este libro es inmejorable para poder entender esto, sobre esto. Perfecto. Bien, hemos llegado al final de nuestra entrevista. Muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de estar aquí con nosotros y también de responder estas preguntas que pueden ser pues, de bastante utilidad para nuestra audiencia. En Palestra Editores nos importa mucho la publicación de títulos serios y que sabemos que serán muy funcionales para las investigaciones jurídicas. Sin más, nos despedimos de nuestro público y les esperamos aquí, en el stand 88 de la Feria Internacional del Libro, aquí en la ciudad de Lima. Nos encontramos en el Parque Próceres de la Independencia en el distrito de Jesús María. Nos vemos pronto en nuestra próxima entrevista.